Bendiciones, amado pueblo. Una vez más estamos transmitiendo desde acá de su iglesia, Reino Unido Centro de Adoración. Estamos aportando nuevamente para que el evangelismo a lo largo de la tierra sea escuchado a través de esta su iglesia. Así es de que para quienes han seguido esta transmisión, hemos comenzado con un tema que Dios ha puesto en nosotros, el cual nos ha permitido titular los eventos finales o los últimos días que están ya dispuestos para el final de la historia según lo determinado por Dios. Así es de que hemos estado viendo el capítulo 24 de Mateo y en esta noche abordaremos una vez más otro tema de ese mismo capítulo, pero haciendo una pequeña solvencia, pero hablando referente al tema que continúa. Así es de que en esta noche Dios nos va a permitir hablar acerca del espíritu del anticristo, no del anticristo mismo, pero sí del espíritu, el efecto. Recuerde que así como el tornado, así como los torbellinos que tienen un centro, un epicentro del cual es lo más peligroso cuando se dan, pero así también se extiende y asimismo también a las distancias se deja sentir sus efectos. Así de que en esta noche Dios nos va a permitir leer y estudiar y aprender un poco acerca del efecto que el espíritu del anticristo está haciendo en estos tiempos. De hecho, en estos tiempos estamos viendo ya su manifestación que se ha dado desde que la iglesia comenzó su historia acá en la tierra. Amén. Así es de que todo aquel que tenga acceso a la palabra del Señor, lo invito a que la abra y lo haga en el primer libro, en la primera epístola de Juan, primera de Juan en el capítulo 2. Miraremos sus versículos 18 y 19 y nos centraremos en esa lectura preciosa que Dios ha permitido que para esta noche nosotros tengamos y ahondemos en el conocimiento de aquello que está por venir acá a la tierra. Amén. Así de que si usted tiene acceso a la palabra del Señor, lo invito a que la abra y lo haga en primera de Juan capítulo 2, sus versículos 18 y 19, y leo la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Damos las gracias a nuestro Dios porque a través de esta lectura nosotros vamos a conocer acerca de aquello que ha surgido ya en estos tiempos modernos y del epicentro que está por llegar. Mencioné el tornado, mencioné acerca de un huracán, porque nosotros oímos que los efectos que hace agarran o abarcan grandes distancias. Asimismo, el espíritu que el anticristo ha dejado ya morando en la tierra, para que sus seguidores profundicen en ello y hagan ya sus efectos, el mismo que culminará en el tiempo que él se haga presente. Pero la lectura que hemos tenido desde el principio de este estudio es el libro de Mateo 24. Sin embargo, en el libro de Mateo 24 habla acerca de la tribulación y la gran tribulación, habla de los efectos, habla de lo que él traerá a su venida o a su surgimiento, pero no lo menciona a él directamente como personaje. Así es de que la tribulación y la gran tribulación que la palabra del Señor en el capítulo 24 de Mateo menciona, son solo sus efectos, pero él mismo, el personaje, aquel que vendrá a revolucionar la historia en maldad, no se menciona directamente. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, vemos también cómo en la visión que tuvo Juan en la revelación, Juan menciona en el capítulo 13 de Apocalipsis que él, parado en la arena del mar, ve salir del mar una bestia. O sea, Juan habla del anticristo y lo menciona como una bestia. Aquel espeluznante personaje que surgirá, aquel despiadado que surgirá, y Juan lo menciona como la bestia o aquel personaje que traerá gran maldad acá a la tierra. El mismo Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, todo aquel que tenga tiempo puede llegar a la palabra del Señor y ahondar este tema, y mirará cómo Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo lo menciona como el inicuo, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Esos son los títulos que Pablo le da y son con ellos que es conocido. Por eso es de que el apóstol
Juan lo menciona cuando le dice, hijitos míos, habéis oído que el anticristo ya viene. Así es de que el anticristo es un personaje que vendrá ciertamente al final de la historia, vendrá al mundo al final de la historia y vendrá a gobernar al mundo, porque será él el príncipe que gobernará en maldad en los últimos tiempos, para todo aquel que en estos tiempos no toma importancia de lo que la palabra del Señor habla y de los mensajes que Dios envía a través de predicadores como este su servidor. En ese entonces tendrán que sucumbir, porque Jesucristo dijo que habrá una gran tribulación como no la ha habido ni la habrá después, porque será algo inimaginable para todos aquellos que así lo van a vivir en ese entonces. Así es de que Satanás ha sido la manifestación, es el enemigo mayor que Dios siempre ha tenido, porque ha sido aquel que siempre le lleva la contraria al plan que Dios tiene. Así es de que Satanás, desde el principio de la historia, desde el tiempo antiguo, desde el tiempo de Israel, Satanás ha hecho maldad al pueblo de Dios, llevando siempre lo opuesto a lo que Dios espera. Pero asimismo Satanás también hará lo mismo con el mismo pueblo al final de la historia, cosa que miraremos cuando veamos en el tema de la tribulación y gran tribulación, previos a la venida de Jesucristo. Pero Satanás culminará también su maldad con el mismo pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que ha hecho la historia en Dios su representante, aquellos que no han sabido representar a Dios dignamente. Pero sin embargo, Juan menciona que ya desde el principio de la historia de la iglesia, desde el tiempo de la iglesia primitiva, de la original, de aquella que ha dejado el fundamento a través de los profetas y los apóstoles, donde Cristo es la base principal, nosotros vemos que ya desde ese entonces ya Satanás estaba haciendo su daño en la iglesia, cosa que sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero su espíritu ha venido desde ese entonces a acarrear daño a la iglesia. Así es de que, pero ¿cómo Juan mira esa perspectiva? O sea, el día de hoy no estaremos hablando directamente de lo que es el anticristo como personaje y cada uno de los diferentes episodios que surgirán en su historia y cuáles son los elementos que nos dan a conocer quién será este personaje, de dónde surgirá, cuál será su linaje y cada una de las características que conllevan al anticristo. Eso no lo estaremos viendo en esta noche, porque estaremos viendo algo más importante para la iglesia: el hecho de saber que el espíritu del anticristo está ya presente, el hecho de saber que el espíritu del anticristo ya está presente en la iglesia y que ha causado daño desde su mismo surgimiento. Pero veamos entonces lo que es el espíritu propiamente del anticristo. Por eso es de que en el versículo 18 de Primera de Juan, capítulo 2, que fue la lectura que nosotros tuvimos, el apóstol Juan habla de alguien que ha de venir, de un personaje que surgirá, que ya está establecido por Dios proféticamente, del cual ya desde tiempos antiguos, desde los profetas Isaías, Jeremías, el mismo Daniel, que es el que más ha encajado en las profecías escatológicas que están por cumplirse en el libro de Apocalipsis, ya desde ellos se conocía acerca de este personaje. Sin embargo, el apóstol Juan le hace el recordatorio a la iglesia, haciéndole recordar de que ya se ha hablado del anticristo, aquel que ha de venir, aquel que por seguro está por cumplir esa profecía de llegada. Sin embargo, él habla no de ese personaje, sino del efecto que el espíritu de ese personaje ya está causando en la iglesia. Así es de que él habla de anticristos. Habla de los anticristos, pero ¿por qué Juan habla de los anticristos? ¿Por qué no habla del espíritu mismo del anticristo, del personaje que será el que habrá de surgir en la historia para venir a gobernar la tierra en maldad y con él cumplir todo lo negativo y cesar entonces la iniquidad para que se cumpla entonces lo escrito por Dios y establecido para el final de los tiempos? Sin embargo, Juan comienza hablando y dice: hijitos, sabéis que el anticristo viene. O sea, les asegura, les da por sentado de que es algo ya establecido por Dios y que tiene que ocurrir. Sin embargo, él también les abre el entendimiento, dándoles a conocer de que aquel anticristo que ha de venir, que es el epicentro de maldad, ya ha enviado sus tentáculos a través de su espíritu, aquel que desde el principio ha traído el daño, pero ahora peor aún.
le está haciendo daño a la misma iglesia a través de sus mismos elementos. Por eso de que cuando en el versículo 19 Juan determina y da a conocer cómo es que estos anticristos han surgido. Por eso es que él da a conocer de que son parte de la misma iglesia, del mismo cuerpo de Cristo, de los mismos que en un tiempo fueron creyentes. Ahora voltean la espalda a aquel que les dio vida eterna y la oportunidad de habitar con él de una manera con días indefinidos. Ahora el apóstol Juan viene en el versículo 19 y les dice, no eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pues si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, mas esto fue manifestado para saber que no todos son de nosotros. O sea, no todos son de nosotros porque el hecho de que sean parte de una congregación, el hecho de que sean parte de una casa ministerial, no significa que 100% cada uno de ellos sean representantes de Dios acá en la tierra. Lo que Juan está dando a entender es que han surgido ya desde esos tiempos y los presentes y los por venir hasta que el modelo mayor, que es el mismo anticristo, llegue a tomar ya cobertura de esa palabra establecida para él. Desde entonces ya el apóstol Juan determina de que ya estaban esos personajes, aquellos que al principio quizá fueron de Cristo, pero ahora se han dejado sobornar por Satanás, aquellos que quizá por razones que solo Dios conoce. Sin embargo, hay dos posibilidades por las cuales quizá ellos pudieron haberse salido de la verdad. Una de ellas posiblemente nunca fueron creyentes de corazón, nunca fueron genuinos creyentes, nunca fueron realmente hermanos en Cristo e hijos de Dios. Fueron nada más aquellos que de labios pregonaban como Jesucristo dijo a los religiosos, porque vosotros ciertamente de labios me amáis, pero vuestro corazón está tan lejos de mí. Pudieron haber sido personajes creyentes, pudieron haber sido aquellos ministros que en un tiempo quizá fueron genuinos en su inicio en el ministerio. Sin embargo, dejándose sobornar por Satanás, cayeron en el error y asimismo cayeron de la gracia. Pudo haber sido también que aquellos que alguna vez quizá no fueron creyentes genuinos y estaban esperando nada más un pequeño desliz, una pequeña oportunidad para que entonces cayeran de la gracia y dejaran aquello que nunca estuvo establecido en sus corazones. Pero ¿cómo nosotros determinamos que en estos tiempos Dios ha establecido que ya la maldad a través de ese espíritu satánico, de ese espíritu que Satanás ha puesto en el corazón de aquellos que en un tiempo fueron miembros del cuerpo de Cristo, de aquellos miembros que quizá en un tiempo hicieron el favor de Dios para poder pregonar su verdad y llevar su bendito evangelio a las almas y siendo aún algunas de ellas salvas a través de ellos que han sido quizá puentes a través de los cuales Dios hizo su obra, pero ellos mismos serán nada más eso, una plataforma, nada más un puente, nada más un medio, a través del cual las almas fueron salvas, pero ellos mismos tampoco serán tomados en cuenta, como dijo Pablo, porque no sea que habiendo sido yo heraldo para vosotros, yo mismo sea destituido, yo mismo no sea tomado en cuenta. Sin embargo, todo es escuela. En la palabra del Señor nada es historia que no tenga importancia. Jesucristo dijo que aún una tilde, un acento o una letra misma, una J, tiene que tener cumplimiento porque cada uno de esos símbolos gramaticales tiene su importancia en nosotros. Pero ¿cómo nos damos cuenta que ya ha surgido aquella maldad que Satanás ha venido trabajando cada vez más? Recuerde que cada vez que se acerque el tiempo final de la historia, será incrementando cada vez más la maldad acá en la tierra. Dije antes, no importa que algunos pregonen de que los mejores tiempos para la iglesia están por venir. Sin embargo, dándole una mirada a la palabra del Señor, vemos cómo la maldad, todo lo negativo, está por incrementarse y multiplicarse acá en la tierra. El mismo Jesucristo en Mateo 24, 12 y 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero ¿cuál es la maldad que nosotros vemos ya en estos tiempos? Líderes que en un tiempo fueron genuinos, líderes que tuvieron la unción de Dios, líderes que fueron usados por Dios, pero habiendo hecho uso de esa unción por la que Dios los usó como instrumentos suyos, como aquellos instrumentos a través de los cuales su gracia fue derramada y almas fueron llevadas a ser inscritas en el libro de la vida. Esa misma gracia que un tiempo estuvo en ellos es la misma de confusión para muchos.
porque aquellos donde ya no hay gracia, sino la hubo, pero ahora lejos de eso, es un espíritu que no viene de Dios, el que mora en ellos, tal confusión se apodera de aquellos que en un tiempo lo vieron como genuinos, pero no tienen el espíritu, no tienen ellos de parte de Dios el reconocimiento, el discernimiento de espíritu, de darse cuenta de que ya lo que un día fueron en Dios ya no lo son porque han caído de la gracia. Sin embargo, cuando vemos el mismo Pablo escribiendo a Timoteo, en primera de Timoteo 4:1, él aclara acerca del surgimiento desde ese entonces de aquellos falsos profetas, de aquellos falsos apóstoles, de aquellos maestros que quebrantaban la verdad de Dios, aquellos que fragmentaban la verdad establecida por Cristo acá en la tierra para su bendita iglesia. Pero en primera de Timoteo 4:1, Pablo escribe a Timoteo diciéndole, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Ese es el flagelo que el anticristo ha enviado, porque Satanás mismo ya ha hecho que a través de esas doctrinas de demonios, que a través de esos espíritus engañadores, el mismo espíritu de Satanás se ha puesto en el corazón de los hombres para entonces quebrantar la verdad de Dios, la doctrina que Cristo ha establecido, traída de parte de Dios. Sin embargo, ellos la quebrantan, dejándose sobornar por las cosas materiales y quebrantando algo tan importante de lo que Cristo dijo, porque ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Más importante es los tesoros que nosotros podemos albergar en el cielo que todos aquellos que podemos hacer acá en la tierra según lo establecido por Cristo. Pero entonces, si todo ello viene a nosotros a redundar en que nosotros tenemos acceso a lo bueno y a lo malo, a la doctrina que fue enviada por Dios a través de Jesucristo. Pero asimismo también hay doctrinas satánicas, hay doctrinas de amantes de las cosas de las cuales Dios le parece aberrante, de las cuales a Dios le parece pecado, de las cuales la palabra misma, hablando Dios, habla de que no es lo que Él desea, porque no hay doctrinas fuera de la que Dios estableció en Cristo, de la cual nosotros tengamos que hacer uso. Por eso de que el mismo apóstol Juan, en primera de Juan 4:1, da a conocer cómo es que nosotros podemos discernir lo que viene de Dios y cómo sacar de nosotros, de nuestros oídos, y que antes que llegue a nuestro corazón no albergarlo en ello para no establecerlo como parte de su doctrina. Por eso el apóstol Juan en primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, ya desde el tiempo de la iglesia primitiva se daba a conocer toda la negatividad, la treta que Satanás traía a través de los líderes que en un tiempo, digo otra vez, fueron quizá genuinos, pero que han quebrantado el favor de Dios en sus vidas y han dejado la verdad por agarrar la mentira. Han comprado la mentira y han dejado la verdad por el soborno que quizá en sus corazones ha sido puesto por el enemigo. El espíritu que el anticristo ha traído y ha puesto en sus corazones es aquello que refleja en actitud, en testimonio, las obras que ellos están haciendo. Y es evidente, no hay que ir tan profundo para darse cuenta cómo en los medios actuales, en la iglesia moderna, en la iglesia actual, es tan usual mirar a este tipo de elementos, aquellos falsos maestros, aquellos que ya tienen su espíritu dormido, que ya no tienen el poder de reconocer entre verdad y mentira, y algunos incluso se dejan llevar por ellos, no teniendo ni siquiera la delicadeza de llegar a la palabra del Señor, sino dejándose llevar por la gracia, por la presentación de sus líderes. Sin embargo, Dios no nos llama a eso. Dios nos llama que si nosotros nos llamamos cristianos, es Cristo nuestro modelaje. Él es nuestro centro y nuestro punto de partida y de llegada. Porque si Hebreos 12:2 dice, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A quién entonces nosotros seguiremos? Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, ¿queréis vosotros también iros? Sin embargo, Pedro sabiamente respondió a Jesucristo, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabra de vida?
Pero ¿en qué es lo que ahora el apóstol Juan viene a darnos como ley? ¿Qué es lo que Dios ha puesto a través del apóstol Juan para que nosotros reconozcamos qué es lo que viene de Dios y qué no? ¿Qué es lo que Él nos permite entender acerca del Espíritu que viene de Dios, el Espíritu Santo? ¿Y cuál es el Espíritu del Anticristo para que nosotros podamos entonces llegar a reconocerlo y determinemos que si viene de Dios, entonces es eso lo que nosotros debemos seguir? Por eso es de que el mismo apóstol Juan, cuando habla de que no pongamos nosotros nuestro oído a todo, cuando dice él, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido ya por el mundo. Pero cuando en primera de Juan 4, 2 y 3, él habla, y en esto conoceráis cuál es el espíritu que viene de Dios. Aquel que dice que Jesucristo vino en carne, ese espíritu es de Dios. Pero todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne, ese espíritu no es de Dios y es del anticristo. Así es de que cómo es que nosotros vamos a determinar entonces cuál es el espíritu que Dios ha enviado para que nosotros hagamos uso de ello. La palabra nos da diferentes herramientas, la palabra nos da diferentes medios para que nosotros reaccionemos, para que nosotros recapacitemos, para que nosotros veamos el reflejo de Dios a través de la doctrina enviada y desde donde entonces la palabra comienza a desviarse sin importar cuál sea el líder al cual nosotros tomamos como modelaje de Dios. ¿Quién es aquel entonces que para nosotros será el modelo a seguir? ¿Quién es aquel entonces que para nosotros será aquel que nosotros abramos nuestro oído? Satanás usa diferentes medios. Satanás usa diferentes tretas para hacer caer aún a los escogidos de Cristo. Pero ¿en qué nosotros nos vamos a basar? Por eso es de que cuando Pablo habla a la iglesia de Éfeso, en Efesios 5:14, habla acerca de todos aquellos que se han conformado, que se han confiado de la palabra del hombre y se han conformado nada más con escucharlo hablar, sin siquiera tener la delicadeza de vida, que es lo que marca la salvación y la muerte, para poder llegar a la palabra del Señor y determinar si lo he escuchado por el predicador viene de Dios o no viene de Dios. Por eso es de que Pablo habla a la iglesia de Éfeso. Y en Efesios 5:14, Pablo le dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Quizás caminado tú en la confusión, quizás caminado tú nada más escuchando prédicas, escuchando bonitas palabras editadas por cualquier predicador, por cualquier publicador. Pero ¿cuál es el evangelio que estamos escuchando? ¿Será el evangelio de Cristo o será otro evangelio, como dicen los apóstoles? No solo Pablo y Juan, sino Pedro y otros que dicen, pero nosotros traemos a vosotros el evangelio de Cristo. ¿Será que hay un evangelio que no viene de Cristo? Recuerda que evangelio significa buenas nuevas. Evangelio significa restauración, cambio, transformación de adentro hacia afuera. Pero si nosotros estamos escuchando un evangelio que no es el de Cristo, lastimosamente sea de quien sea, el evangelio que nosotros escuchamos no tiene que ser el genuino enviado directamente por Dios a nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? ¿Será la voz de Dios? ¿Será la voz de Satanás? ¿Será tu propia voz aquella que tú estás escuchando para que Dios hable a tu vida? ¿Será que tú te has determinado que la voz que tú escuchas es suficiente y que nada más esa es la que tú tienes que escuchar? El anticristo viene, dice el apóstol Juan. Hijitos, habéis oído que el anticristo viene, pero ya hay manifestación de anticristos. Él no habla de singular, habla de plural. Él habla de que muchos han surgido ya, de que muchos están ya presentes en la iglesia misma. Porque los anticristos no surgirán del género satánico, porque su género ya es conocido. Satanás no va a poner su mismo espíritu en alguien que está en sus filas, sino que Él lo pone en alguien que se ha escapado ya de sus filas. Satanás no le hará daño a alguien que está ya como parte de él, de su imperio, como parte de su reino. Él buscará hacer daño a aquellos que se han retirado de sus filas, aquellos que ya formamos parte de las filas del ejército celestial. Pero ¿cuál es la voz que nosotros estamos escuchando? ¿Cuál es la voz que nosotros oímos? ¿Será la de Dios? ¿Será la nuestra?
será la de Satanás. ¿Cuál es la voz que nosotros estamos oyendo? El apóstol Juan, en 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido ya por el mundo. En esto conoceremos aquellos cuyo espíritu viene de Dios. Aquellos que confiesan que Jesucristo vino en carne, vienen de Dios. Pero los que no confiesan que Jesucristo vino en carne, no son de Dios, sino que esos son el espíritu del anticristo. Anticristo significa falso Cristo. Anticristo significa opuesto o contrario a Cristo. Todo aquel que se opone a la doctrina que Cristo trajo es un anticristo. Hay muchos anticristos que ya son parte de las congregaciones a nivel mundial. Hay muchos anticristos que llevan la contraria, lo opuesto, lo alterado de lo que Cristo vino a establecer como verdad. Todo aquel que quiere seguir a Cristo es su verdad, su palabra, aquella que necesitan seguir. Jesucristo dijo: porque todo el que me oye y hace mi palabra, ese es mi hermano, ese es hijo de Dios, ese tendrá derecho a ser parte de mi reino cuando gobernemos sobre la tierra y lo hagamos milenialmente, pero luego moraremos de manera eterna. ¿Cuál es entonces tu escuchar? ¿Cuál es entonces la voz que tú oyes? ¿Será la voz de Dios? ¿Será una voz que te ha llegado a susurrar cosas contrarias a lo que Dios quiere establecer como su voluntad en nuestras vidas? Yo te invito en esta noche. Es tiempo de reflexión. El tiempo está cerca. Cada vez más y más los días se van acortando. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y ponen por obra lo en ella escrito, porque el tiempo está cerca. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de la reflexión. Este es el tiempo en el que si tú no has caminado transparentemente en los pasos que Dios ha establecido para ti, este es el tiempo de meditación. No solo para ti, sino también para los tuyos. Para que no entres solo tú como parte de tu linaje, sino lleves también en tu generación aquellos que tú dices amar, pero a través de tu obra tú se los demostrarás. Amas a tus familiares, amas a tus hijos, amas a tus hermanos, a tus padres, a tus parientes, amas a tus amigos, a tus vecinos, a todo aquel que ames. Demuéstraselo, llevándole la verdad de Dios, dándole a conocer que vendrá un tiempo de gran tribulación, de gran clemencia, de gran dolor humano, del cual nunca, ni antes ni después, ha habido ni habrá acá sobre la tierra. Te bendigo, te amo en Cristo. Reino Unido Centro de Adoración desea que tú y los tuyos sean salvos y que cada palabra que Dios te envía sea un manjar, un deleite, sea para ti un refrigerio a tus huesos y tú encuentres que el favor de Dios habla a través de estos labios para que tú entonces enmiendes tu vida. Te bendigo, te amo en Cristo y nos vemos entre 2 jueves siguientes. Amén.